Pretérito o imperfecto, concepto número 4. Cambios de significado en el pretérito. Hace mucho tiempo, en la lección 9, hablamos de los verbos que cambian de significado en el pretérito. ¿Recuerdan estos verbos? Hablamos de haber, saber, conocer, querer y poder. Haber en el imperfecto es there was o there were. Es una descripción. Había mucha gente en la fiesta o había mucho tráfico hoy. Pero haber en el pretérito quiere decir there occurred. Es la acción que pasó. Por ejemplo, hubo una fiesta anoche o hubo un accidente en la carretera 401 hoy. Saber en el imperfecto es to know. Es casi una descripción de un estado mental, no es una acción. Por ejemplo, yo sabía alemán en mi juventud, o sabíamos patinar muy bien. Pero saber en el pretérito es la acción de enterarse de algo, o en inglés, to find something out. Por ejemplo, ¿cómo supiste la verdad? O supe su dirección por el internet. El verbo conocer en el imperfecto también es to know, como una descripción de algo en la mente. Conocía a tu hermana muy bien. O ellos conocían muchos sitios culturales. Conocer en el pretérito es una acción y quiere decir to meet someone for the first time. Por ejemplo, conocí a tu hermana en la fiesta. O José me conoció en 1980. Querer en el imperfecto es to want to. Como quería ir a la fiesta o quería comer una enchilada. Querer en el pretérito tiene dos significados diferentes. Si es una frase afirmativa, quiere decir to try, como quise sacar una A en el examen. Si es una frase negativa, quiere decir to refuse. Por ejemplo, ellos no quisieron ir a la fiesta. Y finalmente, poder en el imperfecto es to be able to. Por ejemplo, ellos podían hablar japonés muy bien. O él siempre podía sorprendernos. Pero poder en el pretérito tiene dos significados diferentes. En una frase positiva es to succeed o to manage to do something. Por ejemplo, yo pude comunicarme con el médico. En una frase negativa es to fail to. Por ejemplo, ellos no pudieron llegar al consultorio para su cita. Ahora, puedes completar estas traducciones opcionales. Puedes ver las respuestas en Blackboard después de la clase. Luego, debes completar la hoja de práctica con el concepto número 4.